Mensajes de salvación espiritual, para leer. Título de este mensaje: Dios, Jesucristo y el Espíritu Santo. Los detalles. Usted y yo debemos encomendarnos a Dios, en el nombre de Jesucristo. En el reino espiritual, no debemos clamar o pedir a hijos de Dios que ya murieron, por ejemplo, a San Martín de Porra, porque esto es algo que ni Dios, ni Cristo aprueban. Dios es todopoderoso, Dios no necesita ayuda de las almas que están en descanso, esperando el regreso de Cristo. Satanás y los demonios, engañosa y maliciosamente contestan las oraciones que no son dirigidas a Dios. En toda la Biblia, encontramos que, en el ambiente espiritual, no se menciona tener esperanza, pedir, clamar o invocar a otro ser que no sea Dios. También, la Biblia indica que, en estos tiempos modernos, debemos acercarnos a Dios en el nombre de Jesucristo. ¿Por qué en el nombre de Jesucristo? Porque somos pecadores delante de Dios, como se lee en Romanos 3:23 en la Biblia. Y Jesucristo es nuestro abogado, delante de Dios, como se lee en 1 de Juan 2:1, en la Biblia. Aún la Biblia católica enseña todo esto. Para ayudas en asuntos espirituales, nosotros podemos también invocar a Jesucristo y al Espíritu Santo. Jesús el Salvador, cuando Él predicaba, Él nunca insinuaba o hacía sugerencias de que clamáramos o pidiéramos a Él. En Juan 14:13-14 en la Biblia, Cristo ordena diciendo: todo lo que ustedes pidan al Padre, Dios, en mi nombre, yo lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo piden en mi nombre, yo lo haré. Preste atención que Jesús no insinúa que pidamos a Él, sino que pidamos al Padre Dios. Por tanto, en el ambiente espiritual, es a Dios solamente a quien debemos invocar y clamar por ayudas y socorro en asuntos materiales. Si Jesús en la Biblia no revela que clamemos o pidamos a Él, entonces, pedir a un familiar muerto, o a un santo, o a una virgen, es algo que ni Dios ni Cristo aceptan. Además, los verdaderos santos, santas, etc., todavía son almas que deben resucitar cuando Cristo regrese. Pues, ellas están sin actividad, ellas están en descanso, en el paraíso. Y estarán así, hasta el momento que Dios las resucite, lo cual ocurrirá al momento de Cristo regresar a este mundo. En Mateo 22:30, el mismo Cristo afirma que, después de los hijos de Dios resucitar, ellos comenzarán la vida después de la muerte, y que nuestra existencia en el cielo será como la de los ángeles de Dios en el cielo. Los hijos de Dios de este mundo permanecerán en una vida eterna y unidos con el Creador después que resuciten. Nuestra vida en la tierra es solo una fase temporal, una preparación para nuestro futuro eterno. Por eso, debemos enfocarnos en fortalecer nuestra conexión espiritual con Dios, para estar listos para la vida después de la muerte. Así, podremos vivir nuestra vida terrenal con una perspectiva mayor y una motivación más elevada. Muchas personas son bendecidas por Dios con bienestar y salud, pero un alto número de estas personas dan el crédito, la gloria, a una entidad espiritual. Una entidad espiritual es un ser espiritual, sea real o ficticio, y que no sea Dios, ni Jesucristo o el Espíritu Santo. Dios no comparte la gloria que pertenece a Él con nadie ni con nada. Deuteronomio 4:24 en la Biblia dice que Dios nos cela, y Dios siente celos en cada uno de nosotros, porque Él nos ama con un amor tan grande, que muchas personas de este mundo no entienden ese amor. La persona que ama, en ciertas circunstancias, siente celos por el ser amado. Juan 3:16 en la Biblia dice: de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree, no se pierda, sino que tenga vida eterna. El amor de Dios hacia nosotros es tan grande, que a mí me consta que Dios ha llorado al estilo de un ser humano, debido a lo que nosotros le hacemos sufrir, cuando le herimos por medio de la desobediencia, la idolatría, y en la falta de amor hacia Dios. 1 de Corintios 13:4, en la Biblia, dice: el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia. Dios nos ama, hasta el punto que Él llora debido a nuestros comportamientos negativos hacia Él. Años atrás, yo tuve un sueño, en el cual yo veía a Dios llorando, y en mi sueño, Dios lloraba debido a que la mayoría de las personas en este mundo dan preferencia a las obras y a los deseos del diablo. Desde Adán y Eva, Satanás ha estado teniendo éxito, cuando él se dedica a conquistar personas en este mundo, tal como lo hizo con Adán y Eva. Debido a esto, en Mateo 7:13-14 en la Biblia,
Jesús el Salvador dice que pocas personas hallan el camino y la puerta que llevan al cielo de Dios. Satanás y sus demonios logran que solo algunas personas hallen el camino y la puerta que conducen hacia Dios. Mientras yo interactuaba en sueño con Dios, yo decía, ¿cómo es posible que un ser tan grande como es Dios esté llorando por seres tan miserables como nosotros? ¿Cómo es posible que el Creador del vasto universo esté llorando debido a nuestro mal comportamiento? Es que el amor que Dios tiene hacia nosotros no tiene medida. En Juan 5:17 de la Biblia, Jesús el Salvador se declaró ser un hijo de Dios. Y todo indica que Jesús heredó de su Padre Dios esa manera divina de amarnos, con un amor extraordinario. En cuanto a mis sueños con Dios, yo he tenido varios sueños con Dios. En número 12:6 en la Biblia, Dios dice que Él se aparecerá en visiones y en sueños y hablará con ciertas personas. Y antes de yo encontrar y leer número 12:6, ya yo había tenido sueños con Dios. De modo que mis sueños con Dios no es por motivo de yo haber encontrado y leído número 12:6 en la Biblia. Dios no nos obliga a que le amemos, y su amor, ágape, hacia nosotros, le impide destruirnos, como si fuéramos mosquitos molestosos. De ahí es que Dios también llora, cuando está bien afligido, debido a nuestros comportamientos negativos hacia Dios. En Juan 11:35, la Biblia dice que Jesús lloró al ver a Marta y a María sufriendo debido a la muerte de su hermano Lázaro. La realidad es que Dios y Jesucristo tienen sentimientos. En la Biblia, Dios nos ordena diciendo, llámame, y yo te responderé. En Jeremías 33:3 de la Biblia católica. Esta es una orden de Dios, y las órdenes de Dios se respetan. Dios no quiere que usted y yo, allá en el cielo, clamemos o pidamos a otro ser espiritual, sino solamente a Dios. Además, Dios es el jefe número 1 en el cielo y en la tierra. Y es mejor pedir al jefe número 1. Usted puede decir a Dios, Dios mío, hazme obediente como María la madre de Jesús fue obediente contigo. Y esto es algo que, a Dios, le agradaría muchísimo. Sin embargo, Dios pide y demanda y quiere que usted y yo solo pidamos a Él. En ningún lugar, la Biblia católica declara que pidamos ayuda o clamemos por socorro, allá en el cielo, a alguien más que no sea Dios. La Biblia católica en ningún lugar dice o sugiere que busquemos ayudas en María, la que fue la madre de Jesús. La Biblia solo menciona a Dios, a quien pedir, clamar por ayuda o socorro. Es que Satanás hace que los sacerdotes, y últimamente, los pastores también, enseñen incorrectamente, o sea, que enseñen lo que desagrada a Dios. Porque, así como Satanás influyó en Adán y Eva para que pecaran contra Dios, hoy en día, el diablo lo sigue haciendo en cada persona. Cuando yo era un niño, en el pueblo donde yo me crié, indebidamente, enseñaban a los niños a poner hierbas debajo de las camas para los Reyes Magos. Para que los Reyes Magos den las hierbas como alimentos a los animales en que viajan los Reyes Magos. Y a cambio, los Reyes Magos supuestamente nos dejan juguetes y regalos debajo de las camas. Pero ya todos en el pueblo saben que esto es una mentira. Para los que estudiamos la Biblia, en la actualidad, los santos y las vírgenes que las iglesias romanas promueven, vienen siendo los Reyes Magos para los adultos del mundo. Santos, santas, etc., no pueden ayudar a personas en este mundo. Al Dios ordenar diciendo, llámame, y yo te responderé, en Jeremías 33:3, en la Biblia católica, debemos entender que esta es una orden de Dios que se debe respetar y cumplir. Además, no es Dios el más jefe en cualquier lugar del universo, siempre tiene más sentido clamar o pedir al más jefe si éste está dispuesto a ayudar. Ningún versículo en la Biblia dice o sugiere que clamemos o pidamos a otro ser espiritual que no sea Dios. Dios no se contradice. Si Dios nos ha ordenado que clamemos a Él y Él responderá, en Jeremías 33:3 en la Biblia, entonces Dios no va a aceptar que busquemos ayudas en santos, en santas, en vírgenes, en esto y en aquello, etcétera, etcétera. En toda la Biblia, solo se lee que, en lo espiritual, dependamos de Dios solamente. Hasta el mismo Cristo lo dice, en Juan 14:13-14, en la Biblia. Debemos entender que los asuntos de Dios no son como la iglesia a la que usted pertenece quiere que sean, o como su iglesia ha enseñado como ella quiere que sean. Los asuntos de Dios son como Él nos los presenta en la Biblia. Muchas personas hacen oraciones y peticiones a arcángeles.
los arcángeles, solo hacen tareas para Dios. A ellos, les está prohibido tomar la iniciativa, por ellos mismos, de ayudar a las personas de este mundo. Ellos son servidores de Dios, como algunas personas, que son servidoras de Dios en este mundo. Los servidores de Dios de este mundo, pueden ayudar a otras personas. Pero, en cuanto a ayudas para nosotros, los arcángeles, hacen solamente, lo que Dios les ordena que hagan. Satanás era un gran arcángel de Dios, pero Satanás decidió hacer las cosas a su manera, y ahora Satanás está excluido de Dios. Satanás y sus demonios operan en este mundo, de tal manera que la mayoría de las almas humanas tienen como destino final, fuera del reino espiritual de Dios y de Jesucristo. La misión principal de Satanás y sus demonios es hacer que todas las almas humanas tengan como destino final el ambiente espiritual de Satanás. Así que nosotros somos los que debemos asegurar la entrada al reino de Dios a través de Jesucristo y a través de la obediencia a Dios. Sin embargo, llegará el día cuando Dios va a pasar factura a Satanás y a los demonios. Por eso, Apocalipsis 20:10, en la Biblia, dice, el diablo que los engañaba, fue arrojado al lago de fuego y azufre, donde también están la bestia y el falso profeta. Y serán atormentados, día y noche, por los siglos de los siglos. En esta declaración de la Biblia, en Apocalipsis 20:10, también estarán incluidos, los demonios, las personas satanistas, los brujos, las brujas, y todas las personas que, en este mundo, han sido, y serán, desobedientes a Dios, hasta el punto que tendrán, al lago de fuego, y azufre como el destino final de ellos. Que Dios bendiga a usted, ricamente.